Buenas noches. Hola. Hello. Muy bien. 4, 7. Hassan tiene un esqueleto en la casa. No es mi casa. Y sí es un esqueleto. Ay. Hola. Igual podría tener uno podría tener un paciente en casa. Sí, claro. Es como un paciente. Claro, la compañía de la cuarentena. Claro. Así que bueno. Bueno, estamos 3 por 5, 15, 17, 19. Muy bien. 4 por 5, 20. 19 ahí ahora. Hoy tenemos escenografía, ¿cómo es esto? Sí, para que me acompañe. Decoramos todo. Me sentía, ahí hay mucha gente, ¿ves? Yo veo muchos ahí, entonces me vine acompañado. Claro. Me hace el aguante. Vamos, me hace el aguante. Mira, hola. Ahí está, ¿eh? Dile que estornuda en el codo, por favor. Bueno, sí. Bueno, 4 por 5, 20. Bueno. Parece que arrancamos el cumple de Jessy todos juntitos. Va a ser más o menos parecido. No, lo hice a tarde. las 12 de la noche más vale que paren para cantar mi cumple. Claro, bueno, les explico. Lo hice, después vi la grabación de ayer. Primero respondo a quien me había preguntado, a doña Dafna, que había preguntado, estuve mirando lo que bajé en internet y me parece que no hay más nada de lo que está ahí. Son seis charlas diferentes, creo que son las que estaban numeradas de 1 a 6. Sí, ya entré al canal de YouTube y vi todo. 2, hice la charla tarde porque... No nos habían avisado. ¿Cómo? No nos habían avisado, solo nos habían pasado 2 videos. Ah, bueno. Y 2, que nada, hice la charla tarde porque como estoy trabajando, a esta hora ya estoy tranquilo, por eso lo hice a esta hora, porque por ahí si no después para no estar cortando. 3, se me está dificultando bajar las cosas porque resulta que cuando nosotros hacemos esta charla, ya se está grabando. Entonces, se corta a los 40 minutos. Yo empiezo la segunda y mientras va pasando eso, el Zoom me lo está bajando a la computadora mía. Pero cuando pasan los 40 minutos, todavía no me terminó de bajar la primera, y entonces en la segunda me pone que no me lo puede bajar porque está bajando otra, y se pierde en la nube de no sé qué, se pierde, desaparece. No es que desaparece, después me aparece a mí un aviso que no fue grabado, o que está cortado el archivo y nada. Entonces, lo que vamos a hacer es charla de 40 y el corte va a durar 10 minutos para que yo le dé tiempo a que me baje el archivo completo e iniciemos la segunda parte. Eso para cada charla inicialmente lo vamos a hacer así. ¿Se entiende lo que dije? O sea que 40, corte, 10 minutos y arranca de vuelta. ¿Se entiende? Hoy vamos a hacer 2 de 40. Si podemos, hacemos 2 charlitas de 40. ¿Está bien? Muy bien. Vale. Bueno, estábamos hablando nosotros ayer sobre inmunidad. Eso estábamos hablando. Perfecto. Y estábamos diciendo que sí, habíamos hablado de inmunidad como que existen 2 tipos de inmunidades, y habíamos dicho que habían células, perfecto, que había inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La innata habíamos contado, y con la adquirida estábamos contando algo de la adquirida. Que esta tiene sus vericuetos. Ahora vamos a ver unas palabritas de esto de lo adquirido, cómo es la cosa. Entonces dijimos que había dentro de la inmunidad específica, había una inmunidad humoral y una inmunidad celular. La humoral estaba mediada por anticuerpos y la celular estaba mediada por unas moléculas que se llamaban TCR, que dijimos se une al anticuerpo. Ahora después les voy a cambiar una cosita mini, pero por ahora para que se entienda. Hicimos comparativamente entonces que la inmunidad humoral estaba dada por
una serie de proteínas que se liberaban al medio y que esas proteínas, que llamaban anticuerpos o inmunoglobulinas o gamaglobulinas, tenían la capacidad de reconocer epitopes, ya sea libres en un medio, que puede ser la sangre o el tejido, o podían estar unidos a alguna estructura, como puede ser una célula bacteriana o una célula propia. Y que esos anticuerpos podían hacer eso. Y que las células T no tenían esa capacidad, pero que tenían un TCR que funcionaba más o menos como el anticuerpo. Los anticuerpos se llaman inmunoglobulinas. Y acá aclaro rápido una cosita que es la siguiente. Existen 5 tipos diferentes de inmunoglobulinas. Todas las inmunoglobulinas están formadas de una manera similar. Son proteínas. Y si son proteínas, ¿qué son entonces? Al ser proteínas son... Anticuerpos. No, aminoácidos. Aminoácidos, son cadenas de aminoácidos. ¿Se entiende? Son cadenas de aminoácidos. Estas inmunoglobulinas son cadenas de aminoácidos, están formadas por 4 cadenas de aminoácidos. O sea que están representadas por 4 cadenas de aminoácidos. 2 cadenas de aminoácidos son cadenas largas, es decir, son más alargadas. Y 2 cadenas son cortas. O sea que tengo, ¿cómo está formada una inmunoglobulina? Por 4 cadenas, 2 largas y 2 cortas. Hasta ahí estamos de acuerdo. Perfecto. Entonces, las cadenas cortas se le llama cadena liviana. A la cadena corta se le llama cadena liviana. ¿Está bien? Cadenas cortas, ahí lo dibujo así. A ver. Es el esquemita habitual. Cadenas cortas. Ahí está. Cadenas cortas dibujadas en color rojo o cadenas livianas. Cadenas largas o cadenas pesadas dibujadas en negro. Fíjense que en la puntita cada cadena tiene un pedacito naranja. ¿Está bien? ¿Qué pasa con esas inmunoglobulinas? Las inmunoglobulinas, en esos pedacitos naranja, en esos sectores naranjita, es donde capturan a los anticuerpos. A los antígenos. Es donde capturan a los antígenos. O sea que los antígenos se unen a los extremos de las cadenas liviana y pesada, o corta y larga, como quieran llamar. Entonces, esas cadenas, en las puntas, tienen un sector que reconoce antígenos. Esos extremos se llaman porciones variables de las inmunoglobulinas. Eso hace que, si bien todas son así, hay un montón diferentes. ¿Por qué? Porque las hay de naranjita, verde, amarillo, rojo, violeta, fucsia, fucsia con pintita. Es decir, esta partecita va variando y eso hace que cada inmunoglobulina pueda reconocer una cosa. De modo tal que puedo tener esta inmunoglobulina para reconocer polen, por ejemplo, o algún antígeno en el polen. Tengo otra que es rosadita, que reconoce el antígeno S o antígeno australiano o de superficie de la hepatitis B. Tengo otra que es naranja fosforescente, no, esta es naranja fosforescente. Otra que tiene violeta fosforescente, reconoce un epitope que está en la leche. Otro, y así, una proteína de la leche. Es decir que cada una de estas son todas similares, pero no son iguales. ¿Está bien? Las inmunoglobulinas no son iguales. Es decir, que existe una inmunoglobulina específica para cada cosa. Eso hace que, por ejemplo, si yo tengo inmunoglobulina o anticuerpo, si yo tengo anticuerpo contra el virus de influenza, por ejemplo, que es el que produce la gripe, tengo anticuerpos contra el virus de influenza, que es el de la gripe. Me vacuné hace una semana. Fenómeno, me vacuné para el virus de la gripe, ya estoy inmune a la gripe, fenómeno. Pasa todo el año, no tuve gripe, digo, qué bien, mira la vacuna, fenómeno, 10 puntos, hurra. El año que viene, llega esta época del año y me dicen, che, te tenés que vacunar para la gripe. No, yo ya me vacuné el año pasado.
Sí, pero vos te vacunaste para el virus de la gripe del año pasado. No, estás equivocado, contesto yo. Porque el virus de la gripe del año pasado era un virus de influenza. Y este de este año también es un virus de influenza. Sí, me contestaría mi interlocutor. Efectivamente es un virus de influenza, pero en su superficie presenta antígenos diferentes, epitopes diferentes. Entonces tu vacuna, que tiene tus anticuerpos que vos tenés de la vacuna del año pasado, no sirven para los de este año. Ah, diría yo. Y entonces me vacunaría de nuevo. Y el año que viene, y el otro, y así sucesivamente, me tengo que ir vacunando todos los años, porque si bien son virus de influenza, los epitopes que tienen en su superficie son distintos. A raíz de eso es que nosotros decimos hay distintas cepas de este virus. ¿Se entiende eso? Porque los anticuerpos son específicos para cada epitope. Por más que el virus sea el mismo, no es el mismo. Es un virus que es similar, pero no es el mismo. Entonces, con esto, en realidad lo que estoy queriendo decir es que los anticuerpos reconocen un solo epitope y punto. No saben reconocer otro. A lo sumo, podrán reconocer alguno muy parecido, o a lo sumo podrían dar una reacción cruzada con algo que se pareciera un poco menos. ¿Está bien? A veces pasa eso. Lo decíamos ayer y lo repito ahora. A veces pasa que un epitope se parece a otro. Y la inmunoglobulina entonces ahí se puede confundir. Bueno, no es lo habitual por suerte. Las inmunoglobulinas entonces son específicas. Pero además de ser cada una especial para un epitope, decimos que hay 5 tipos de inmunoglobulinas. ¿Cómo 5 tipos? ¿No me dijiste que habían miles, una para cada epitope? No. Dije que existen muchas inmunoglobulinas, una para cada epitope, pero además las puedo agrupar a todas, las puedo agrupar en 5 grupos diferentes. ¿Está bien? Y les llamo inmunoglobulina A, o IgA, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina E, e inmunoglobulina, dije A, M, G, E y D. Ahí tengo. IgA, IgM, a ver dónde está, ahí está. IgA, IgM, IgG, IgE, IgGG. No, eso era yo que me reía. ¿Está bien? Las inmunoglobulinas. ¿Está bien? Perfecto. ¿Y qué diferencia tienen entre ellas? Bueno, no. Se diferencian primero entre ellas y entre ellas mismas, se diferencian por los epitopes. O sea que cada una, fenómeno. Pero se diferencian en la forma en que se unen, en que se presentan en el medio. Por ejemplo, la IgG se dice que es monomérica, o sea que es así. Esto es un monómero, monomérica. ¿Está bien? La IgG. ¿Está bien? Esta es la más abundante de todas. Es la que representa los anticuerpos que tenemos contra las cosas que generamos anticuerpos durante la vida. Es la que tienen ustedes ahora, por ejemplo, contra el sarampión. Tienen IgG para reconocer antígeno de superficie de sarampión. Tienen IgG para reconocer varicela. Tienen IgG para reconocer polen. Tienen IgG para lo que fuera. La mayoría de las cosas que hay en el universo las reconocemos con la IgG, por suerte. No, la mayoría no, pero gran parte. ¿Está bien? Esa es monomérica, es así. Pero, por ejemplo, la IgM es pentamérica. ¿Qué significará pentamérica? Esta es monomérica. Y la otra es pentamérica. Bueno, quedó media, pero bueno, no importa. Ustedes sabrán reconocer lo que quise poner. Ahora van a ver. Entonces, la IgM es pentamérica. Parece ¿cómo se llama? Una mandala, miren. Ahí está. ¿Qué hice ahí? Fíjense, esta es una
2, 3, 4, 5. ¿Ven? Es pentamérica. ¿Se entiende o no? Porque tiene 5 monómeros. Este es un monómero. Aún así, esta IgM, fíjense, esta IgM es IgM punta naranja y esta también es punta naranja. Las dos reconocen el mismo antígeno. ¿Cómo? ¿No me acabas de decir que son todas individuales? Sí, pero en los tipos diferentes pueden haber algunas que reconozcan el mismo antígeno. En los distintos tipos pueden haber que reconozcan el mismo antígeno. ¿Y cuál es la diferencia entre la IgG y la IgM? ¿Para qué tenemos dos tipos? Bueno, porque la IgM se fabrica más rápido que la IgG. Entonces, cuando ustedes se infectan, en el momento que se infectan, aparece la primera respuesta, y esa respuesta, cuando ustedes tienen contacto con un antígeno por primera vez, como cuando tienen infección por primera vez con un germen determinado, o cuando toman contacto con alguna molécula por primera vez, el cuerpo reconoce eso como ajeno y fabrica más rápido la IgM que la IgG. Entonces, lo primero que aumenta en el cuerpo es IgM. Por ejemplo, ustedes me dicen, creo que tengo hepatitis A. Entonces yo les pido así, miren. Miren lo siguiente, ahí. Miren lo que pido. HBA significa virus de hepatitis A. ¿Está bien? Entonces yo pido virus de hepatitis A. Miren, pido virus de hepatitis A, antígeno. Virus de hepatitis A, IgM. Virus de hepatitis A, IgG. Puse A, IgG. ¿Ven? Miren, yo pido esto así. Van al laboratorio y se hacen esto. Vaya al laboratorio y hágase esto. Bueno, mire, usted tiene un gato ahí. ¿Qué es eso? ¿Es un gato? Sí, es un gato. Muy bien. Ahí había una con un gato, no sé. Igual ustedes ven lo mismo. ¿Qué? No, bueno, no, sí. ¿Cómo se dice que? ¿Gato? Gato. No pasa nada. Pasa que quiere pochoclos. Ah, bien, quiere pochoclos. O sea que además de gato... Eso se sube. Además de gato, claro. pochoclos. Muy bien. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que cuando yo sospecho que alguien tiene hepatitis A, en el momento que la está teniendo, le pido, porque está con síntomas, le pido el antígeno para ver si lo tiene en la sangre. Si tiene el antígeno en la sangre, le digo, señor, usted tiene hepatitis A. ¿Y cómo sabe? Y porque el laboratorio le encontró el virus adentro de su cuerpo, porque mezcló su sangre con el anticuerpo, con un anticuerpo, y el anticuerpo se unió al antígeno, y lo pudieron ver por inmunofluorescencia, y ahí está. Entonces estaba el antígeno que estaba pegado a la cubierta del virus, entonces usted tiene el virus adentro de su propio cuerpo en este momento. ¡Wow! Dice el tipo y sale corriendo. Eso, exacto. Bien. Pero a la vez, ese sujeto va a tener, el primer día probablemente no, pero al día siguiente, a las horas en realidad, ya va a empezar a aparecerle ¿qué? IgM. ¿Qué significa eso? Significa que ese sujeto que tiene el virus adentro está respondiendo a ese virus fabricando un anticuerpo que se llama anticuerpo contra el virus de hepatitis A. ¿De qué tipo? De tipo IgM. O sea, anticuerpo de respuesta inicial. ¿Se entiende? Pero a su vez yo le pedí la IgG. ¿Por qué? Porque puede pasar que el señor tiene los síntomas ahora y está terminando con la enfermedad. Y ya no tiene el virus de hepatitis A, ya los IgM están muy bajitos en el cuerpo, pero el señor tiene algo de IgM e IgG. Entonces le digo, mire, usted tuvo la enfermedad recién, se está yendo. ¿Por qué? Porque ya el virus no lo tiene inmunoglobulina G, que son las de respuesta inicial, y tiene inmunoglobulina G, que son las que me dicen que usted ya tiene inmunidad para defenderse de ese virus la próxima vez. ¿Se entiende esto? Tanto es así... Tengo una pregunta. ¿Las IgM son las que están apenas aparece el virus? Claro. ¿O al final? Se llaman de respuesta inicial. Ok. Las IgM. ¿Está bien?
Usted tiene atrás una luz que parece que sigue estando en el Caribe. Usted no me engaña. ¿Usted está en el hemisferio sur, segura? Tal vez Ojalá no. estuviera en el Caribe. Está claro, bien. Entonces, ¿se entiende? Y las IgG le quedan de por vida. De hecho, la hepatitis A deja anticuerpos de por vida. Por lo menos eso es lo que creemos hasta el día de hoy. Y la hepatitis A puede cursar asintomática o con muy pocos síntomas. Y si nosotros le hacemos la IgM para hepatitis A la población mayor de 60 años, más del 50% de la población tiene anticuerpos IgM contra el virus de hepatitis, aunque nunca acusó la enfermedad. O sea que hay mucha gente que pudimos haber tenido la enfermedad, ¿está bien? Hepatitis A, no nos enteramos, pero sabemos que tuvimos o la enfermedad o por lo menos contacto con el virus. Pero sabemos que tuvimos contacto con el virus, ¿por qué? Porque nos quedó una marca para siempre. ¿Cuál es la marca? Las inmunoglobulinas G. ¿Está bien? O sea que la inmunoglobulina A es la del contacto inicial. La inmunoglobulina M es la del contacto inicial. La inmunoglobulina G es la duradera, es para segundos contactos. ¿Para qué sirve esa inmunoglobulina G? Para que la próxima vez la respuesta sea bien rápida con los anticuerpos contra la primera carga que entre del antígeno. ¿Está bien? Luego tenemos una IgA. La IgA es la contradicción de la regla. Claro, ¿qué quiere decir? La IgA son inmunoglobulinas que son específicas, pero estas, yo hace un ratito le dije, a veces hay algunas que responden a algo muy parecido, y después le dije, hay otras que responden a cosas que pueden no ser tan parecidas, reacciones cruzadas. Pero las que responden a cosas muy parecidas son las de tipo IgA. ¿Dónde están las IgA? Las IgA, las inmunoglobulinas A, están en los tegumentos, están en la piel, están en los epitelios, ¿está bien? El epitelio del árbol respiratorio, el epitelio del intestino, del tubo digestivo, en la uretra, en vagina, están en lugares donde permanentemente hay contacto con antígenos externos. ¿Está bien? Entonces, están en la leche materna, por ejemplo. Entonces, están en lugares donde hay contacto permanente con antígenos externos. No son tan específicas, pero pueden neutralizar gran cantidad de antígenos que no podrían representar un problema si no los neutralizamos. Bueno, y después tenemos la inmunoglobulina E, que es la inmunoglobulina que se fabrica en los procesos de alergia y en procesos parasitarios, pero en las alergias son importantes. De hecho, son las que desencadenan eso que nosotros llamamos como reacción alérgica. Lo que desencadena la respuesta es el antígeno, pero lo que desencadena la reacción, es decir, lo que sería lo que nosotros vemos, es la inmunoglobulina E. O sea que yo tomo contacto, no sé, con polen, pongámosle, y soy alérgico al polen. Entonces, inhalo el polen, toca mis mucosas, ingresa un poco de polen a mi intersticio, y entonces se fabrica la inmunoglobulina E, y hasta ahí yo no veo nada. Nada, no vi cuándo entró el polen, cómo llegó, dónde, no lo vi. No sé, qué sé yo, dónde estaba el polen. No sé, era alérgico al polen, pero no me di cuenta. Estaba caminando por un lugar, por un subterráneo, y no me di cuenta. Justo había pasado uno con unas flores que venían desprendiendo polen para todos lados, yo no lo vi, e inhalé el polen. El polen tomó contacto con mis tejidos, y ahí se empezó a fabricar inmunoglobulina E. Y ahí aparece, después de que tomo contacto y que viene la inmunoglobulina E, recién ahí aparece lo que yo veo, lo que se desencadenó. ¿Y qué se desencadenó? Digo, no puedo respirar. Por ejemplo, podría ser eso. Me pongo colorado, no me entra el aire, mi vía respiratoria se achica, se contrae mis bronquios, ¿está bien? Porque ahora les cuento cómo es ese tema en un segundito, una palabrita de eso. Pero en definitiva, la inmunoglobulina E interviene en las reacciones alérgicas. ¿Está bien? De esa inmunoglobulina E
solemos tener algunos de esos tipos de inmunoglobulina E ya guardadas como de memoria, así como de la G. Pero las inmunoglobulinas E, la respuesta de la G es una respuesta generalmente beneficiosa. En cambio, la inmunoglobulina E generalmente es una respuesta un poco más perjudicial. Tiene más tendencia a ser más perjudicial. Y por último, la D, nada, esa no nos interesa, es muy poquita, todavía no sabemos bien la función, por suerte para ustedes una menos para que estudien, dirían, ¿no? Bueno. Entonces ahí tengo las inmunoglobulinas, o anticuerpos. Esos son los anticuerpos. Los anticuerpos que conocemos, anticuerpos. ¿Qué hace un anticuerpo? ¿Cómo funciona un anticuerpo? ¿Qué es lo que produce un anticuerpo? ¿Por qué el anticuerpo nos defiende? ¿Cómo nos defiende? Bueno, el anticuerpo puede hacer un par de cositas. Puede hacer, número 1, unirse a una sustancia, siempre, perdonen lo primero que les aclaro, siempre la actividad del anticuerpo, siempre está mediada por su unión al antígeno. Si el anticuerpo no se une al antígeno, no arranca nada. No hay nada, no pasa nada. O sea que el anticuerpo se une al antígeno. Cuando se une un anticuerpo a un antígeno, se forma lo que se llama el complejo antígeno-anticuerpo. Así es como se llama, complejo antígeno-anticuerpo. Se mataron por el nombre. Bien. Y los complejos antígeno-anticuerpo, puede pasar que, 1, sean la forma de neutralización directa de lo que se esté atacando. Es decir, lo único que se hace, el anticuerpo se une al antígeno y eso neutraliza el antígeno. No sé, por ahí molécula de no sé qué, de lo que fuera, alguna moléculas que entraron a nuestro organismo, se unen los anticuerpos, neutralizan esa sustancia. 1, neutralización. 2, la unión del antígeno al anticuerpo forma el complejo. El complejo puede unirse al complemento, es decir, puede unirse a un complejo molecular derivado del complemento, se puede unir, entonces el complejo antígeno-anticuerpo se une al complemento, y gracias a esa unión puede unirse a una célula macrofágica que se come todo. Se come todo. ¿Se entiende? Es decir, que puede unirse a complemento y ser fagocitado, el anticuerpo con su antígeno, o puede ser fagocitado directo, el complejo antígeno-anticuerpo. Y por último, los anticuerpos pueden modificar por unión al antígeno, cuando los antígenos están en una membrana, esa unión, esa formación del complejo, puede generar una modificación en la permeabilidad de la membrana a la que se unió, y entonces la célula dueña de ese antígeno pierde o modifica su permeabilidad y puede lisarse. O sea que los anticuerpos pueden unirse a los antígenos que están en las superficies celulares y producir lisis celular. ¿Se entendió? ¿Puedes repetir? Más o menos. Esta última. Está complicado. Perdón. No hay problema, por favor. Entonces, número 1, el anticuerpo, ahora lo voy a dibujar así medio, ahí está. Número 1, esto es la unión, ¿no? Ahí está, unión. Ahí está, el 1 y la unión. ¿Ven? Una Y con 2 puntitos negros. Los puntitos negros ahora están representando los antígenos. ¿Está bien? Y neutralización. Listo, quedan ahí, se neutralizan. ¿Qué se hace con esos complejos? Se pueden eliminar por vía urinaria, algunos pueden quedar en algún tejido. ¿Está bien? 2. Unión al complejo. Y a su vez, unión a complemento. ¿Se entiende? Se unió el complejo y se unió el complemento. ¿Y esto qué nos trae aparejado? Nos trae aparejado que un macrófago reconoce esto con una molécula en su superficie y se lo come. El macrófago reconoce y se va a comer ese complejo antígeno-anticuerpo.
¿Está bien? Porque se le unió un complemento. Número 3, puede pasar lo mismo, pero sin el complemento. El complemento lo que hace es potenciar la actividad del anticuerpo. Pero puede pasar que el anticuerpo también, unido al antígeno, sea fagocitado por el anticuerpo. Número 3. ¿Se entiende lo que pasó? Número 2, número 3. Y la número 4... Y la número 4 es que el anticuerpo se une al antígeno, pero que el antígeno está en la superficie de una célula el antígeno ahora está en la superficie de la célula, ¿ve? Y cuando el anticuerpo se le unió al antígeno, la célula se rompió. ¿Se entendió? Producción de lisis celular. ¿Se entiende el ejemplo? Está dibujadito ahí, la célula Pero triste, porque la se lisis murió. celulares, la ¿Cómo? lisis celulares del antígeno. Como la lisis celular es de la célula, se lisa la célula porque el anticuerpo se unió al antígeno que estaba pegado en la célula. Ah, ok. El antígeno estaba en la superficie de la célula Claro. misma era el antígeno. No era un pedacito Está bien. de polvo, era una célula con un pedacito que era un antígeno. ¿Está bien? Listo. Bien. Se pueden, en la neutralización, por ejemplo, en la neutralización se puede neutralizar, por ejemplo, la actividad de virus. El anticuerpo se une a la superficie del virus y el virus no puede ingresar a las células porque está lleno de anticuerpos por afuera y no puede ir a ningún lado. No, digamos, se neutraliza en el primer caso de neutralización. Bueno, entonces el anticuerpo, por eso, de esa es la manera en que nos ayuda. O sea, ¿cómo funciona el anticuerpo? Funciona así. Es decir, activando o modificando la actividad de las células macrofágicas que se van a comer al antígeno y favoreciéndole la posibilidad de que se lo coman, poniéndose como mediador, neutralizando directamente o produciendo la lisis de las células. Y se acabó. Entonces, estas son las maneras. Por eso ahora ya esto es para que sepan cómo funciona un anticuerpo. Cuando dice, yo tengo anticuerpos contra tal cosa, la gente por ahí se imagina que el anticuerpo es una piedra y le pega en la cabeza al virus hasta que lo mata. Bueno, no sucede exactamente así porque no tienen piedra, pero esta era la manera en que funcionaba. Entonces, el anticuerpo funciona de esta manera. Ahora, ¿qué pasa? Ahí estamos con el anticuerpo. Agregamos una cosita más, antes de poner célula, porque esto era la inmunidad humoral. En la inmunidad humoral dijimos, las células B se transformaban en plasmocitos, los plasmocitos liberaban anticuerpos, inmunoglobulinas, que pueden ser de 5 tipos diferentes, y las inmunoglobulinas pueden hacer esto que les acabo de contar. ¡Pum! Ahora células T, pero antes de las células T, hago un comentario sobre lo siguiente. Recién dije, las inmunoglobulinas pueden unirse a antígenos y pueden ser fagocitadas. ¿Por quién? Por células fagocíticas. Células macrofágicas principalmente. Algunos tipos de células macrofágicas son locales y otras provienen de macrófagos de la sangre. Macrófagos se comen a los complejos. ¿Qué hacen los macrófagos con lo que se comieron? Bueno, el macrófago no es el último tacho de basura. El macrófago se come el complejo antígeno-anticuerpo y al antígeno lo elabora. Lo elabora. ¿Qué significa que lo elabora? Lo procesa. Lo procesa. Primero lo divide en el citoplasma al antígeno que estaba pegado al anticuerpo, lo divide al antígeno,
lo fracciona, lo manda al retículo endoplásmico y lo une a unas moléculas, y a esas moléculas las envía a su superficie y las planta como banderitas. Hace algo como esto que les voy a mostrar acá. Miren, este que está acá es un macrófago. Le pongo la M y el simbolito ahí está de macrófago. Ahí está, macrófago. Miren el macrófago feliz. ¿Qué hizo el macrófago feliz? Miren, ahí tiene plantada una banderita con un pedacito de antígeno. ¿Lo ven? Ahí está. El macrófago se comió el antígeno, lo partió, lo unió a una molécula y lo puso en la superficie. ¿Para qué hizo eso el macrófago? ¿Es que el macrófago tiene algún tipo de trastorno? No, no. El macrófago hace eso para presentarle el antígeno, o un pedacito del mismo, a los linfocitos T. Es decir, el macrófago se transforma en una célula presentadora de antígenos. ¿Por qué? Porque la célula T, nosotros dijimos que tenía el TCR para reconocer el antígeno, pero no lo reconoce suelto. La célula T no reconoce antígenos sueltos. Tienen que estar unidos a las células presentadoras. Porque si no, el linfocito T no le importa. Así se lo dije con todas las letras. No le importa. Es decir, que el linfocito T, para poder reconocer un antígeno, tiene que encontrar una parte de ese antígeno. En general no es el antígeno completo, es una parte del mismo, pero no importa. Nosotros decimos, tiene que encontrarlo unido a una proteína y expuesto en una membrana celular de una célula presentadora. ¿Existen otras células presentadoras que no son los macrófagos derivados de monocitos? Sí, por ejemplo, hay células dendríticas en distintas partes del cuerpo que están ahí en los tejidos y que también cumplen la función de presentación. Una pregunta. Sí. Perdón. Entonces queda como este pedacito de antígeno junto a una proteína en la membrana del macrófago. Claro. Y ese es el activador del linfocito T. Así es, lo ha entendido perfectamente. Esa célula se llama célula presentadora. Y la molécula a la que se une el antígeno pertenece a un grupo de moléculas que están en las superficies celulares que en conjunto toman el nombre de complejo mayor de histocompatibilidad, a la perinola. Profe, ¿me repetís desde Sí. después el linfocito T que se me trabó todo y no escuché nada? ¿Qué querés que te repita acerca de qué, perdón? Me quedé en la presentación. Cuando terminaste la presentación del macrófago y eso, después se me nubló todo, tipo, se Bueno, cortó. dije que la presentación hasta ahí estamos bien. Nada, dijimos que la molécula, ve acá en mi macrófago feliz, Sí. tengo el antígeno o pedacito de antígeno en rojo y una molécula que es la que ayuda a presentar. Esa molécula, todas esas La moléculas proteína. exacto, todas esas proteínas que están en la superficie, todas esas pertenecen a un sistema en conjunto que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Histocompatibilidad, ¿qué significa eso? Ok. ¿Qué significa complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Ven? Complejo mayor de histocompatibilidad, que ustedes lo van a ver en todos lados como
Así.